estoy contento de que esta mañana estamos acá para escuchar lo que el Señor tenga que decirnos. Así es de que ya tienen su boletín, el tema está ahí, el bosquejo que vamos a usar pues está también ahí, y ahora nada más hay que prestar atención y ir revisando cada uno de los textos. La temática, continuando con la idea de preparar nuestra voz, preparar nuestro oído o afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de prepara tu corazón para escuchar la voz de Dios. Si tienen sus Biblias, por favor enciéndanla o nada más háblanla en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a Lucas capítulo 8 versículos 4 hasta el versículo 5. Es una de las parábolas súper conocidas por aquellos que han estado algunos años en la iglesia y aquellos que están por primera o segunda vez o tercera vez, o que apenas empiezan a caminar en la senda del Señor. Pues va a ser una parábola interesante que les va a llamar mucho la atención. Bien, ¿estamos listos, hermanos? ¿Sí? Más que listos, ¿verdad? Una de las frases comprometedoras y hasta cierto punto peligrosas es cuando yo escucho a personas que dicen, Dios me dijo. Y siempre viene a mi mente preguntar, bueno, ¿cómo es que Dios te dijo? ¿Qué pasaría si alguien viene a ti o a usted y le dice, Dios me dijo que me dieras $1,000? Yo creo que la primera reacción sería que le daría risa, ¿verdad? Porque la otra persona está segura de que Dios le dijo. Y yo creo que mi respuesta muy sensata sería, bueno, a mí el Señor no me ha dicho absolutamente nada. Te lo dijo a ti, pero no me lo dijo a mí. Ahora, por otra parte, yo creo que uno como pastor, al menos yo y mi esposa que hemos estado ya más de 31 años, 32 años en el ministerio pastoral, no deja de uno sentirse triste, pensativo, cuando de repente que termina el servicio y alguien al final de la puerta te dice, pastor, fíjese que Dios nos dijo que nos vamos a ir a otra iglesia. Uno como pastor se queda pensando, bueno, hice algo mal, aunque no lo externa, simplemente uno lo piensa, ¿hice algo mal para que se vayan de la iglesia? ¿Hay algo que no les gustó de la iglesia? Y son pensamientos que están ahí en la mente, dando vuelta, ¿no? ¿O se enojó esta pareja que se va de la iglesia? Y sobre todo cuando son parejas que han estado por un lapso de tiempo prolongado en la iglesia. Pero cuando escuchan la voz que dicen, pues Dios nos dijo que nos tenemos que ir, ¿qué respuesta podemos dar? Yo simplemente me quedo callado, no pregunto nada porque Dios ya les dijo. Y más vale que obedezcan lo que Dios les dice y no lo que yo les pueda aconsejar. Porque si Dios ya les dijo, es que el Señor ya tiene un lugar donde van a ir, y el lugar donde van a ir van a prosperar espiritualmente y van a desarrollar sus dones o habilidades al máximo. Pero si Dios no les dijo y simplemente es un capricho, un disgusto o X razón que los motiva a irse a otra congregación, pues yo sí estoy casi seguro que van a ir a navegar. Y posiblemente van a llegar a ese lugar, va a haber cosas que no les va a gustar y se van a ir a otro lugar y van a encontrar otras cosas que no. Y así se la van a pasar. Y pueden en un periodo de años ver 2, 3, 4 iglesias. Pero como dijeron que Dios les dijo, entonces ya no existe esa humildad para decir, hermano, pastor, acéptenos de regreso porque nos equivocamos. Lo cual no habrá ningún problema porque todos nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca, verdad? Bien, así que contra esa palabra que Dios me dijo, no hay mucho que dialogar y no hay mucho que discutir. Excepto cuando alguien le dice, pues Dios me dijo que me diera una cantidad de dinero, ahí sí yo argumentaría, hermano, pues el Señor no me ha dicho nada. Pero si tienes una necesidad, aunque Dios no me ha dicho, mira, te voy a apoyar con X, ¿no? Aunque Dios no me ha dicho, pero hay que ayudar al huérfano y al necesitado, si ese es el caso. Bien. Hermanos, hay múltiples razones que podemos encontrar en la palabra del Señor para
proponer o decir que es importante escuchar la voz de Dios. En primer lugar, muchas de las aplicaciones o algunas de las veces cuando usted va al celular, ¿verdad? Le pone una opción ahí y les pone unos cuadritos y le quiere preguntar el celular que si usted es una persona real o no es una persona real. Y a veces le pregunta, ¿Are you a robot? Y dice, identifica 3 perros, no identificas 3 perros. O identifica 3 escaleras. ¿Por qué? Porque es muy fácil que alguien pueda usurpar cuando uno quiere agarrar una aplicación o introducirte a una información de alguna aplicación que tú tienes. Bien, hay 3 razones importantes, hermanos, que yo considero, y puede haber muchas más a través de la Escritura, en las cuales es imprescindible escuchar la voz de Dios. Bueno, en primer lugar, sería la razón porque soy una oveja del Señor. Es importante escuchar la voz de Dios porque demuestra que yo soy una oveja y Pedro dice que pertenecemos a la familia de Dios. Por lo tanto, tener una relación con el Señor implica que Dios nos habla y también nos da la responsabilidad a nosotros como sus hijos, sus seguidores, que podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, es imposible escuchar la voz de Dios de una manera certera si nosotros no gozamos del privilegio de tener una relación con el Señor. Interesantemente que cada vez que abrimos la Biblia, repito lo que dije la semana pasada, Dios nos habla de una manera. Miren, Juan 10:27, si va ahí al Evangelio según San Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vuelvo a repetir el pasaje, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Si tú y yo somos una oveja del Señor, entonces tenemos la habilidad y tenemos la percepción espiritual de escuchar la voz de Dios, y no tan solo eso, sino también de seguir la voz de Dios. Por ejemplo, ustedes tienen 1, 2 hijos, 3 hijos o 4 hijos. Y yo les pregunto, ¿ustedes nada más le hablan a uno de sus hijos o le hablan a todos los hijos? Yo asumo que ustedes le hablan a todos sus hijos. Pueden ser 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Pero hay otra cosa interesante. La manera en cómo le hablan a un hijo no es la misma que le hablan a otro hijo. ¿Por qué? Porque tienen diferente personalidad y porque un hijo va a entender de una manera como ustedes le piden una cosa y el otro va a entender de otra manera como ustedes le piden que su hijo haga otra cosa. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas, ya saben que es Samantha e Isabel. Aunque crecieron en la misma bolsa, son gemelas idénticas, pero las 2 cuando hablamos por teléfono saben que es papi quien les habla. Pero las 2 tienen una manera interesante de introducirse. Por ejemplo, Samantha, que está estudiando psicología, siempre me pregunta, papi, ¿cómo te fue en el trabajo? O me pregunta, papi, ¿cómo estás? Lo que pasa es que quiere saber algo de lo que está aconteciendo interiormente en mí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me fue en el trabajo? Y yo le puedo decir, bueno, me fue bien, no me fue tan bien. Pero Isabel, cuando me habla por teléfono, cuando conversamos, no me hace estas preguntas tan directas. Ella me comparte, papi, fíjate que tuve un gran evento, asistí a tal cosa, I'm excited, estoy muy contenta, estoy muy feliz. O sea, las 2 tienen maneras diferentes de comunicarse. Bueno, nosotros somos las ovejas del Señor y Él se comunica con nosotros de manera particular y se comunica de tal forma que nosotros podamos escuchar y responder de la manera que Él espera que nosotros respondamos. Entonces, entre más comunicación tengamos con el Señor, más fácilmente podemos saber cuando Dios nos está tratando de decir algo. Entre más crecemos espiritualmente, más sabremos cómo Dios nos habla y también cómo nosotros podemos responder a Dios. No es fácil, hermanos, determinar cuando Dios nos está hablando. Requiere una gran sintonización de nuestra parte para poder escuchar que es verdaderamente Dios y no son mis emociones,
¿sí? Y no son mis prejuicios y no son lo que yo quiero que acontezca en mi vida, sino que es Dios lo que está tratando de decirme y tratando de comunicarme. Si no estamos escuchando la voz de Dios continuamente, frecuentemente, entonces, hermanos, tenemos un problema de percibir cuando es la voz de Dios. Porque el texto dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, si no tenemos esa capacidad de escuchar cuando Dios nos habla, entonces quiere decir que tenemos un problema en sintonizarnos con el Señor. Una segunda razón, hermanos, está ahí, sería porque me protege de cometer errores. Cuando buscamos la dirección del Señor, nosotros tenemos la habilidad de tomar decisiones de acuerdo a la razón, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debemos hacer, o de acuerdo a las convicciones que tenemos, a veces decidimos. Pero entonces yo creo que lo que pensamos y lo que queremos tiene que ir en armonía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios se va a interconectar con nosotros para tomar la mejor decisión y no cometer errores. Por ejemplo, Proverbios 3:6, en Reino Valera 60 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La voz de Dios nos protege constantemente de cometer errores y tomar malas decisiones. Siempre Dios nos guía y nos protege. El escritor Henry Blackaby, que ha pasado a la presencia del Señor hace algunos años, escribió un libro acerca de mi experiencia con Dios. Estoy seguro, pero más que seguro, que ustedes han tomado ese curso de mi experiencia con Dios. Si no lo tomaron hace 5 años, lo tomaron hace 15, 20 años o hace 30 años más o menos fue cuando salió este material de mi experiencia con Dios, ¿no? Acerca de algunas directrices o principios de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios y seguir la voluntad de Dios a través de la vida de ¿quién? De Moisés, cuando Dios se le apareció en la zarza. Y en ese libro de trabajo, Blackaby dice que Dios nos habla a través de la iglesia, a través de las circunstancias, a través del Espíritu Santo y a través de otras maneras el Señor nos habla. Ahora, por otra parte también, otra razón por qué es importante escuchar la voz de Dios es porque me produce un crecimiento espiritual. Miren, el Salmo 32, 8 y 9, aunque lo tengo yo aquí en mis notas en Biblia al día, dice, yo instruiré, dice el Señor, y te guiaré por camino mejor para tu vida. Yo te aconsejaré y observaré tu progreso. No seas como caballo ni como mula sin inteligencia, que necesita freno en la boca para no salirse del camino. Y me llamó la atención eso, de no ser como mula y como caballo. Yo me puse a pensar, ¿seré a veces como una mula o como un caballo terco que no quiero entender las cosas que son tan lógicas para entender y para tomar malas decisiones? Ahora, aquí la idea es que me produce crecimiento personal o también de alguna manera me guía. Entonces, Dios tiene lo mejor para nuestra vida, hermanos, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Entre más escuchamos la voz de Dios, más efectivos seremos en progresar en las decisiones que hagamos con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. La clave está en sintonizar espiritualmente para escuchar cuando el Señor nos tiene que decir algo. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de lo creado por Dios, no somos animales, ¿verdad? Somos seres humanos. Los animales no pueden orar, los animales no pueden hablar con Dios. Sin embargo, nosotros podemos orar, podemos hablar con Dios, podemos escuchar a Dios, podemos conocer a Dios, podemos crecer espiritualmente a través de las Escrituras. Entonces tenemos una gran ventaja en el hecho de que somos hechos a la imagen de Dios. Quiere decir que esa palabra de que somos hechos a la imagen de Dios es una palabra teológica que envuelve muchísimas cosas. Pero nada más la voy a sintetizar a una que sería sencilla. Que de alguna manera nosotros tenemos plasmada la espiritualidad de Dios en nosotros. Y cuando llegamos a ser hijos adoptivos del Señor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por eso Jesús dice que tenemos la habilidad de escuchar la voz de Dios, porque espiritualmente nos podemos conectar con Dios porque tenemos
parte de su imagen espiritual en nosotros. A diferencia de los seres creados, de los otros seres creados, tenemos la capacidad de sintonizarnos y poder escuchar la voz de Dios. Mire, Juan 10, que es un pasaje que habla acerca del pastor, versículo 3 al 5 dice: y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La pregunta para nosotros y el reto es: ¿conocemos la voz de Dios? ¿Sabemos cuando Dios nos habla? Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. La metáfora de la oveja y el pastor nos dice Jesús, que sus ovejas, quienes somos nosotros, podemos distinguir la voz de Dios a diferencia de aquellos que no son parte del redil y que no son ovejas del Señor. Así que la idea es que los cristianos que son ovejas estamos completamente capacitados para escuchar y llevar a cabo la voluntad de Dios. Si yo les preguntara de manera retórica, ¿cuál es la voluntad de Dios en su vida para los próximos meses? ¿Usted sabría darme una respuesta? ¿O cuál es la voluntad de Dios para usted en el próximo año? ¿Sabría usted darme una respuesta? Si no la sabe, yo le aconsejo a que plantee esa pregunta. Señor, yo estoy aquí, tengo esta edad, estoy en este trabajo, tengo esta visión, tengo estas metas, pero yo quiero que tú me digas, ¿cuál es tu voluntad en esta etapa de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando llegue a los 60 y algo de años? Porque entre más pasan los años, más vamos ¿en qué? En decadencia. Ya no pensábamos como cuando teníamos 18 o 20 años o 25 años, que queríamos trastornar al mundo y queríamos hacer y hacíamos y deshacíamos. No, ya cuando llegamos a cierta edad ya vamos de declive, pero aún todavía podemos ser útiles en la obra del Señor. Pregúntele al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en esta etapa de mi vida o en los próximos años de mi vida? Jesús enseñó la parábola del sembrador, así es de que ahora sí vaya conmigo a Lucas capítulo 8, y el versículo 8 es el versículo más importante de esta parábola. Miren lo que dice: y otra parte cayó en buena tierra, hablando del sembrador. El sembrador, la semilla en la tierra. Y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz Jesús a una multitud: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. O sea, el que tiene oídos para oír, escuche mi voz, escuche mi palabra, escuche mi voluntad. Dios habla, pero nosotros tenemos el problema de que no sabemos escuchar. Hablamos más que escuchamos. Dios no tiene problemas para hablar. Nosotros tenemos el problema de no escuchar cuando Dios nos habla. Necesitamos estar en sintonía con Dios para poder discernir cuando Dios nos habla o cuando soy yo tratando de evadir lo que Dios me quiere decir. Ahora, vayamos al versículo 5, 6, 7 y 8 y notemos lo que dice la parábola. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el énfasis primordial está en la semilla que cayó en buena tierra, en tierra que estaba preparada para dar fruto. Esa es la idea. Dios quiere que nosotros tengamos una tierra fértil espiritualmente hablando para que Él deposite lo que Él quiere que nosotros hagamos.
El tema no es si Dios no habla. El tema es si el corazón que representa la tierra, donde cae la semilla, está listo para que la semilla germine. Ahora, la clave radica especialmente en escuchar la voz de Dios. El contexto nos dice que había diferente tipo de personas cuando Jesús enseñó esta parábola. Y Jesús enseñó esta parábola porque los hebreos pues eran un pueblo agricultor. Entonces prácticamente podían entender de manera cabal lo que era un sembrador, lo que era la tierra y lo que era la semilla. Pero detrás de esa parábola, de esa ilustración, habría una gran verdad. Y la gran verdad es, si tu corazón está preparado para escuchar la voz de Dios, entonces tú tienes la capacidad de escucharla, y no tan solo eso, sino la capacidad de poder obedecer lo que la palabra del Señor dice. Entonces, escuchar la voz de Dios era el tema principal. Y aquí hay unas representaciones, la presentación de los que predican la palabra de Dios. En este caso el sembrador es Jesús, ya sabemos, pero también la semilla es la palabra del Señor y el terreno representa el corazón del hombre. Ahora, ¿cuál sería la idea central en este mensaje? Sería la siguiente: la condición del corazón caracteriza nuestra vida. O sea, quiere decir, conforme está nuestro corazón, espiritualmente es la manera en cómo Él recibe la palabra de Dios. Ahora vamos a desarrollar esta idea de esta manera. Tengo, y le puse en signos de admiración, pero usted le puede poner si quiere en un signo de interrogación. ¿Tengo un corazón cerrado? Eso representa el primer terreno, si tengo un corazón cerrado. Miren lo que dice el versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. El primer terreno representa un corazón cerrado, o vamos a decir un corazón hasta cierto punto contaminado. Yo sé que quizás nosotros no somos agricultores, pero mi padre, que falleció hace varios años, toda su vida fue agricultor. Y de alguna manera, aunque yo no soy un gran agricultor, pues de alguna manera trabajé cuando no iba a la escuela con él, ¿no? Y hay un terreno por donde pasa la camioneta, ¿verdad? Por donde pasa el tractor. Y ese terreno pues es un terreno aplanado, terreno bastante duro, pero también de repente ahí se cae el aceite del tractor, se cae el aceite de la camioneta. Y en ese terreno, prácticamente cuando usted tira la semilla, difícilmente la semilla da fruto, porque no está apto para que el terreno dé fruto, contrario al terreno que está listo y preparado. Entonces, ese terreno de alguna manera es duro, y además de que es duro, se contamina por algunos químicos que puedan estar en la superficie del terreno, y eso impide que la semilla germine. Esto significa, hermanos, que el corazón contaminado o un corazón cerrado pone barreras a causa del pecado que radica en el corazón del ser humano. El corazón cerrado difícilmente permite que la semilla germine. El camino del terreno más duro es en este tipo de terreno, ¿no? Yo me recuerdo que cuando compramos nuestra primer casa en North Carolina, en un pueblo que se llama Sanford, North Carolina, cerca de la capital, como a 40 millas, era una casa muy bonita, que en aquel entonces pues estaban baratas, ¿no? Costaban, creo que $70,000. Creo que nos costó como $85,000, que ya no hay casas de ese precio. Y la casa estaba muy bonita, tenía un acre de tierra, y toda la parte la parte de atrás de la casa eran puros pinos, y estaba como en una loma. Entonces los pinos estaban hacia abajo, pinos y oaks y árboles grandísimos. Entonces, pero en la parte de enfrente era la única parte donde se podía sembrar zacate. Entonces yo, como gran experto para sembrar zacate, me acuerdo que le dije a mi esposa, pues vamos a esperar el mes de sembrar el zacate, que es como marzo, abril. Y pues voy a la Home Depot y compro el zacate, que se utiliza fescue, y voy y aviento la semilla del bendito zacate fescue, le pongo la paja y dije, ahora sí, nomás conecto la manguera, le pongo un sprinkle, riega, y pues vamos a tener zacate.
Y yo en mi mente, pues, un zacate que pareciera tipo alfombra, ¿no? Pues resulta que el zacate nunca nació. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el zacate no nació si yo lo sembré con mucha fe y le puse bastante agua, más el agua que cayó del cielo? Pero resulta que el terreno, hermanos, era un terreno arenoso y para sembrar el zacate hay una máquina, un rodillo que hace unos agujeritos y luego tiran la semilla y así nace el zacate. Entonces cuando le llamé a alguien que sabía, me dijo, no, hermano, aquí nunca le va a salir zacate. Le digo, ¿por qué? Dice, en primer lugar, porque tiene muchísima sombra, no le van a hacer el zacate. En segundo lugar, porque el terreno es un terreno arenoso y es un terreno duro y tiene que cultivarlo y tiene que ponerle topsoil y tiene que ponerle todo esto. Y quién sabe si nazca porque la luz no le va a dejar. Fui completamente un fracaso como sembrador de zacate. Muchas de las veces nuestro corazón, hermanos, está tan duro que escuchamos la palabra del Señor, pero como decimos comúnmente los mexicanos, entra por aquí y sale ¿por dónde? Por el otro lado. Mire lo que dice el versículo 12. Y los del junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra porque no creen que se salven. Entonces, este terreno contaminado resiste escuchar la palabra de Dios y llega el enemigo y se lleva la palabra, ilustrando aquí a las aves del campo, ¿no? Este es un corazón, hermanos, que tiene una mente cerrada. Ahora, ¿cómo es un corazón que tiene una mente cerrada? Estábamos hablando en términos espirituales, ¿no? Porque sabemos que el corazón es un órgano interno que no podemos ver, que nada más lo podemos ver con un electrocardiograma. Sin embargo, hablando en términos espirituales, una de las cosas que no permite que nuestro corazón se abra es por el asunto del orgullo. El orgullo cierra nuestra mente. La persona que es orgullosa dice, yo no necesito de Dios, no necesito de la iglesia, no necesito de que ores por mí, yo no necesito absolutamente de nadie, soy autosuficiente, todo lo que tengo lo he logrado con mis fuerzas, nadie me ha ayudado, nadie me ha dado nada. Es una persona orgullosa que simplemente pone un sinfín de barreras para escuchar la voz de Dios. Por otra parte, también es el temor. Muchas personas cierran su corazón para escuchar la voz de Dios porque no quieren que Dios les diga lo que deberían de hacer o lo que tienen que hacer. Porque si Dios me exige a mí hacer cambios, aún yo no estoy dispuesto a hacer cambios. Entonces, tengo temor de que Dios me vaya a exigir hacer cambios en mi vida. Sin embargo, el Evangelio siempre quiere y tiene el propósito de estar transformando continuamente nuestra vida. Entonces, por el temor a lo que no conocemos, cerramos nuestro corazón para no escuchar la voz de Dios. Es como cuando su esposa de repente, que tiene tanta confianza, que duerme todos los días con ella, que desayuna con ella, que come con ella, que ceña con ella, que va al cine con ella y que va de vacaciones con ella y que lo conoce absolutamente, cuando ella le quiere marcar algunos errores, ¿qué hacemos los hombres? Nos ponemos a la defensiva. No me digas eso. Ahorita no quiero que me digas, no te quiero escuchar. Al menos así soy yo, que soy un hombre de carne y hueso como usted, que no soy un hombre con una aerolita espiritual, no. Yo le digo, amor, sí está bien, it's okay, pero ahorita no quiero escuchar eso. Porque no me conviene. No, y se lo digo, porque no me conviene. Porque yo sé que lo que tú estás diciendo tiene razón y tiene sentido, pero no lo quiero escuchar. Dame chance, quizás más al rato hablamos. Y le digo, sí. Por ejemplo, nada más un caso de ayer, ¿no? Hace 2 meses tengo que cambiarle el rin a uno de los carritos que Isabel se va a llevar. Los rines están chuecos y desde hace 2 meses me dijo, Hugo, nos vamos a ir en agosto y cambia esos rines. Y yo, sí, mañana. Y la siguiente mañana, Hugo, ¿y los rines? Amor, todavía hay tiempo. Y ayer me dice, faltan 2 semanas. Y esos rines, le digo, es que no he tenido tiempo. Dice, es que nunca vas a tener tiempo. Hace 2 meses que te estoy diciendo.
Y lo primero que vino a la mente, rápido voy a investigar cuánto, y es tan sencillo como ir al Discount Tire y preguntar, ¿cuánto valen los rines de tal medida? Valen tanto, ok, nuevos. Y luego pregunto, oye, ¿dónde los puedo conseguir más baratos? No, hombre, pues vete a una pulga. ¿Y dónde hay una bendita pulga de deshuesadero de carros? Pues te vas por el Loop 12 y en la calle Jefferson das mano izquierda y ahí vas a encontrar como 10 lugares donde venden rines. Y ahí voy, ayer, hermanos, con un calorón. Y llego a un lugar, oiga, ¿tiene rines de esta medida? No, fíjese que no. Voy al otro lugar, oiga, ¿y tiene rines de esta medida? No, fíjese que no. Y luego voy a otro lugar, oiga, señor, ¿tiene rines de esta medida? Sí, pero tiene que ir a quitarlos del carro. Ni herramienta traigo. O sea, tan sencillo que no me tomó ni 2 horas en investigar. Pero como no quería que me estuvieran diciendo lo que tengo que hacer en respecto a traer los rines, pues siempre hay una excusa. Y nosotros, con un corazón que no está abierto, ponemos un sinfín de excusas porque no queremos escuchar lo que Dios nos tenga que decir. Por otra parte, el resentimiento también juega un papel importante. Alguien nos va a dañar, alguien nos va a lastimar, alguien nos va a herir, alguien nos va a rechazar, alguien nos va a ignorar. Esto es parte de la vida. Hay una canción que dice, no soy monedita de oro, ¿para qué? Para caerle bien a todos, ¿verdad? Bien que se la saben, hermanos. No sé quién la canta, pero es una canción muy conocida. Entonces, las personas que viven con una mente cerrada solo existen, solo subsisten. Una vida con un corazón cerrado solo sirve para que se la coman los pájaros y venga el enemigo y remueve aquella semilla que pudiera dar un fruto. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada por la cual pueden salvar sus almas. Entonces, lo opuesto a un corazón cerrado, pues es un corazón disponible y humilde, diciendo, Señor, necesito tu ayuda, Señor, perdóname, Señor, cámbiame, aquí estoy, haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Ahora, si queremos tener un corazón que escuche la voz de Dios, pues hay que tener un corazón disponible, porque el Señor nos habla. Si yo le pregunto en la clase de comunidad bíblica, ¿qué le dijo el Señor a través de la lección? Algo le tuvo que haber dicho el Señor. Y estamos tan privilegiados que hasta tenemos un cuaderno que nos dan con una guía para estudiar anticipadamente, para hacer preguntas y para también responder a inquietudes o qué es lo que el Señor nos dice, ¿no? Vamos a ver otra realidad, es que ¿tengo un corazón inmaduro? ¿Se considera usted un creyente inmaduro? Para escuchar la voz de Dios hay que apartar un tiempo exclusivo y eliminar cualquier distracción para poder tener esa comunión con Dios y poder escuchar la voz de Dios. La primera barrera que encontramos aquí es la resistencia. La segunda barrera que encontramos aquí en un corazón inmaduro, además de la resistencia, es la prisa. Siempre andamos con prisa, siempre estamos apresurados, siempre tenemos múltiples ocupaciones. No nos damos el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 6, Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Cuando vivimos vidas ocupadas, hermanos, nunca vamos a tener tiempo para escuchar a Dios. Sin embargo, todos tenemos el mismo tiempo y es asunto de aprender a manejar el tiempo. Yo creo, estoy seguro y convencido que cada uno de nosotros mínimo podemos apartar 10 minutos al día para hablar con el Señor y escuchar la voz de Dios. Si no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios, pues lógico, nunca va a aprender a escuchar la voz de Dios. No hay un camino corto para escuchar la voz de Dios. No hay un atajo para escuchar la voz de Dios. El camino sigue siendo el mismo. Hay que hacer un tiempo para escuchar a Dios, porque Él siempre tiene algo que decirnos. Entonces, Israel, mucha de la tierra de Israel era una tierra rocosa, y ahora que fuimos al viaje misionero,
fuimos a diferentes localidades y de alguna manera, aunque están en el mismo estado o en el mismo municipio, las diferentes localidades a donde fuimos son diferentes. Por ejemplo, fuimos a un lugar que se llama Logueche, ¿verdad? Donde prácticamente no se ve mucha agricultura porque la tierra es blanca, rocosa, caliza. Entonces yo preguntaba a algunos de los hermanos de las iglesias, porque hay un lugar donde producen muchas verduras. Es interesante que yo pensaba, producen verduras en terrenos planos. No, hermanos, producen verduras en los cerros. Interesante cómo es yo no había visto, bueno, había visto en Honduras en algunos viajes misioneros, cómo producen hortalizas y verduras en los lugares altos, pegados a la sierra, donde llueve bastante, pero hay otro lugar donde entre montañas pues no produce nada, porque la tierra no permite, ¿no? Hay demasiadas piedras y es difícil producir verduras o alimentos para los animales. Entonces, una tierra con poca profundidad, hermanos, representa un corazón distraído y superficial. Mira, el versículo 13, en el mismo capítulo 8 de Lucas, dice: los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, por esto no tienen raíces, creen por algún momento y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Yo no sé a ustedes, pero al menos cuando yo entendí que la salvación era a través de Jesucristo, lo que enseñaba la Biblia, que yo podía ser justificado la fe, hermanos, me vinieron unas pruebas que yo no se las deseo a nadie. La primera prueba que yo enfrenté cuando entendí el Evangelio, por eso digo que los que nacieron en el Evangelio tienen una mayor responsabilidad que los que no hemos nacido en el Evangelio. Porque ustedes crecieron desde la cuna en el Evangelio, en la Iglesia Bautista. Deberían ser expertos en el manejo de la Escritura. O sea, honestamente, yo hasta los 18 años anduve en el mundial, hermanos. Probé de todo, excepto nunca ingerí sustancias ajenas al cuerpo, pero cuando yo llegué al Evangelio no sabía nada. Y cuando me convertí al Evangelio, pues lo primero que tuve que hacer es decirle a mis papás. ¿Y cuál cree usted que fue la reacción de ellos? 5 años que no me hablaron. Ni fu ni fa. Prácticamente me borraron del mapa por ser evangélico protestante. ¿Y qué fue lo primero que yo hice? Pues yo tengo que enraizarme para poder compartir por qué yo creo en el Evangelio y en la salvación por fe. Y hermanos, empecé como loco a leer libros cualquier libro que me daban yo lo leía y hacía mis anotaciones y escribía. De hecho, tengo una caja llena de prácticamente todos los sermones que he escuchado, los tengo escritos ahí. Un sinfín de cosas que escribía. Con faltas de ortografía posiblemente, pero ahí lo tengo. Pero después de los años, mi familia logró entender que sí había un cambio en mí, interno. Y ahora, algunos primos son evangélicos, los otros no, pero todos me respetan. Y cuando tienen problemas, ¿a quién creen que le hablan? No le hablan al sacerdote de la parroquia, hermano. Le hablan al sacerdote Hugo. Sí, porque me ven como ese líder sacerdotal entre la familia. Oye, primo, fíjate que tengo este dilema. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me dices? Pero han pasado años, hermano, han pasado 30 años. Pero al inicio fue algo muy, pero muy difícil, muy complicado. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero al menos yo tuve esa experiencia. La palabra del Señor, hermanos, no penetra nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo le puedo garantizar a que si usted no agarra sus notas y las repasa el lunes, para el día miércoles, los expertos dicen que nosotros olvidamos el 95% de lo que escuchamos el domingo en el sermón por la mañana. Ya para el jueves o viernes ya no nos acordamos de lo que el pastor dijo. Es más, ya no se van a acordar de los puntos principales,
Por eso se los puse bien sencillos para que los puedan memorizar. Un corazón cerrado, un corazón así y un corazón así. Fáciles de aprender y memorizar. Porque cuando usted va nuevamente a la Escritura, repasa y dice, yo me acuerdo que el pastor Hugo, no sé qué dijo, pero sí me acuerdo que dijo que había un corazón así y un corazón así. Entonces nuestras mentes no logran retener gran parte de la información. A veces somos creyentes superficiales en la fe, creyentes superficiales en nuestra relación, creyentes superficiales dentro de la iglesia. Unas recomendaciones simplemente. Haga una cita diario con Dios, hermano. ¿Cuántos creen que pueden dedicar 10 minutos para escuchar a Dios? Levante su mano. Todos podemos dedicar 10 minutos. Simplemente busque un lugar silencioso y no hable. Y deje que Dios le hable. Puede abrir su Biblia antes o puede abrir su Biblia después. Piense que está en un monasterio. Apague el celular, apague la televisión. Si alguien timbra, no abra. Que se espere. Pero ese momento debe ser un momento, hasta cierto punto digo yo, un momento sacro en el cual usted se comunique con el Señor. Por ejemplo, yo que crecí dentro de la Iglesia Universal, usted se dará cuenta que cuando entra a esas grandes catedrales, hay un silencio profundo. Y de repente cuando usted entra, si entra haciendo ruido, siempre hay alguien que está por ahí y le dicen, shh. Porque ellos piensan que la presencia de Dios está en el lugar santísimo, al otro lado de donde el sacerdote oficia. Y entra usted y es un lugar silencioso. Bueno, haga en su casa un espacio donde usted tenga un lugar silencioso por 10 minutos. Y luego, después de que lo practique un tiempo, usted me va a compartir y me va a decir, pastor, usted tenía razón. He sentido una inyección, por así decirlo. He sentido una retroalimentación espiritual en mi vida. Otra cosa interesante es, asista a una comunidad bíblica. Tenemos ya 3 comunidades bíblicas. Si queremos crecer espiritualmente, crecemos más en un estudio bíblico que en un domingo simplemente escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque podemos escuchar diferentes opiniones y porque podemos interactuar. Más del 70% de la congregación no asiste a un estudio bíblico. La pregunta es, ¿cómo queremos que Dios nos hable si no tenemos esa comunión con Él? Yo lo invito, es más, yo lo exhorto, es más, yo lo animo. Si usted quiere ser un creyente cimentado en la palabra del Señor, sea parte de un grupo. Es la mejor manera de crecer espiritualmente. Aunque yo sé que es difícil levantarse temprano, todos los días se levanta temprano para ir a trabajar hasta las 6 de la mañana, me imagino, a las 5 si tiene que ir a trabajar al norte de la ciudad. El domingo se puede levantar un poquito más tarde. Y luego de repente hasta los hermanos García les traen taquitos de huevo con chorizo, pan, café. O sea, ¿qué más queremos, hermanos? No hay una barrera, una excusa favorable para decir yo no puedo crecer espiritualmente. Usted puede crecer espiritualmente. ¿Amén? No escucho muchos amenes, hermanos. Bien, vamos a ver. En tercer lugar, tenemos un corazón inmaduro. Un corazón inmaduro. Vamos a la parte de Lucas 8:7. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos no nacieron juntamente con ello y ahogaron. Un corazón inmaduro se enfoca en varias áreas que obstaculizan escuchar la palabra del Señor. Por ejemplo, las distracciones. ¿Cuántas distracciones podemos tener? Un sinfín de distracciones. Hoy día, aunque el teléfono es una herramienta súper útil, también puede ser una herramienta de distracción. Es más, de hecho, podemos estar distraídos ahorita. Híjole, ese sermón que está predicando el hermano, qué aburrido.
Tengo un sueño terrible porque me dormí a las 12 de la noche el día de ayer. ¿Y a qué horas empezará el partido ahorita del Mundial? Ya están los comentaristas y yo estoy aquí en la iglesia. O sea, estamos tan distraídos que no nos concentramos en escuchar al Señor. Por eso yo cuando a mi esposa le estoy hablando y está aquí en el celular, me callo. Y me voltea y le digo, cuando termines hablamos. Porque me cae de la patada, me cae mal, que está, o a veces yo también de adrede lo hago, que estoy en el celular. Ajá, ajá. O sea, antes que no teníamos celular, ¿cómo le hacíamos, hermanos? ¿Cómo le hacíamos? Nos sentábamos a comer juntos, ¿no? Y no había distracciones. Estábamos concentrados platicando y comiendo. Aunque no comíamos caviar, comíamos frijoles con sopita y una carnita guisada con su salsita bien sabrosa en el molcajete, ¿no? Y platicando de lo que nos pasó en el día. Hoy día nos sentamos a comer, estamos con el celular. Digo, y luego terminamos y nos sentamos a ver la televisión y estamos con el celular. Y no nos podemos despegar del bendito celular. Es una excelente herramienta, pero a veces nos puede quitar ese tiempo de calidad con el Señor. Mire, las ocupaciones nos distraen. Muchos confunden la efectividad con la productividad. Las espinas en este tipo de terreno ahogan la vida, la estresan, la deprimen y por último nos roban la capacidad de escuchar la voz de Dios. De manera alegórica hay 3 espinas que yo creo que nos obstaculizan escuchar la voz de Dios. Primero son las preocupaciones. Nos preocupamos por todo. Hay cosas que no podemos resolver, mis queridos oyentes, que solamente Dios puede resolver. ¿Y por qué nos preocupamos? Las riquezas de este mundo a veces nos ahogan. Queremos más y más y más y más y más. Y el placer, pues ni se diga, ¿no? Entonces, hay muchísimas distracciones. Elías quería escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan de ese episodio en Primera de Reyes? Que Dios iba a comunicarle un mensaje y se desató un fuerte viento, así como tipo torbellino, y pues Dios no estaba ahí. Y luego un tremendo temblor, sismo, y Dios no estaba ahí. Y luego envió un fuego y tampoco Dios estaba ahí. Y Dios estaba en un silbido, en un ruido muy particular, en un ruido silencioso. Dice 1 Reyes 19:12, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y Dios estaba tras el silbido apacible y delicado. ¿Cuál es nuestro problema? Que no podemos saber ni detectar ese silbido apacible por el cual el Señor nos quiere comunicar algo. Y para determinar ese silbido apacible hay que tener una serenidad, una paz, una despreocupación y estar concentrados porque Dios nos va a hablar. Y por último tenemos un corazón que listo, preparado. La misma semilla cayó en los diferentes terrenos. No eran diferentes tipos de semilla, era la misma semilla. La primera clase de terreno era necesario arar el terreno y prácticamente pulverizarlo para que el terreno estuviera suave. El segundo era necesario romper las piedras, ¿verdad? Y luego quitar las piedras para que el terreno estuviera listo. El tercer terreno era necesario arar el terreno y quitar todas las espinas que impedían que la semilla creciera. Pero el cuarto terreno estaba preparado para recibir la semilla del Evangelio. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Necesitamos remover las espinas, remover las piedras, pulverizar esa tierra que está dura para que Dios se comunique con nosotros, escuchemos su voz y conozcamos su voluntad. Es necesario que nuestro corazón esté limpio de odio, de rencor, de victimización, de egoísmo, de decepción,
de cosas que hayamos pasado en la vida que no son agradables, que a veces nos impiden escuchar la voz del Señor. Un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. Mira lo que dice Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Un corazón que se prepara hace 4 cosas. Primero, escucha el mensaje, retiene el mensaje, obedece el mensaje y persevera hasta dar fruto. ¿Sabías que Dios quiere conocer todo lo que has aprendido de Él para poder compartir el mensaje del Evangelio? Y con esto vamos a terminar. Si estás cansado de que Satanás te robe la palabra de Dios de tu corazón y de vivir una vida superficial y llena de distracciones, a manera de declaración, ¿está tu corazón preparado y dispuesto a escuchar su voz y obedecerla? No mañana, hoy. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar este mensaje en su corazón y esparcirlo para que otros crean? Porque Jesús salió a sembrar y nosotros también debemos de sembrar. Lucas dice que somos pescadores ¿de qué? De hombres. Entonces, hermanos, hay que preparar nuestro corazón continuamente, diariamente, para cultivar esa relación con Dios y poder escuchar el mensaje del Señor. Amén.